Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Está localizada en la plaza más grande de la ciudad, es decir, en el Zócalo. La catedral es conocida como la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Virgen María. Es la catedral más grande y antigua en el hemisferio occidental y fue construida en un periodo de 2 siglos y medio. Esta es una amalgama de estilos que les diré a continuación. El diseñador de la catedral fue Claudio de Arciniega. Él incorporó a todo el diseño características de la arquitectura gótica. Las partes más antiguas de la catedral, es decir, la fachada del lado norte y la puerta principal, fueron construidas al estilo del Renacimiento, el cual era el estilo arquitectónico dominante a mediados del siglo XVI. La fachada norte fue llamada como Juan de Herrera, quien fue responsable del monasterio El Escorial en España. El tabernáculo de la Catedral Metropolitana y algunas de sus columnas fueron inspiradas por la arquitectura del periodo romano. Este fue un estilo popular en los años 1600. El tabernáculo metropolitano fue construido por el arquitecto Lorenzo Rodríguez, esto entre los años 1749 y 1760, para llegar a ser la casa de los archivos y vestimentas del arzobispo. La conservación de la Catedral Metropolitana es un proyecto prioritario para la nación, ya que se trata de un emblemático monumento histórico y religioso, testigo de la evolución de nuestro país desde la época de la conquista, el virreinato, la independencia y hasta nuestros días. Esto es oportuno decirlo, ya que las autoridades dieron a conocer que encontraron un documento referente al último pago que se hizo al arquitecto valenciano Manuel Tolsá tras la conclusión de la edificación de este templo hace 200 años. Ahora, en los últimos 10 años, al mantenimiento de esta catedral, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, apoyado por diversas fundaciones y representantes de la iniciativa privada, han invertido alrededor de 300 millones de pesos. Con ello, se convierte en el inmueble al que se le han destinado mayores recursos económicos para su preservación. Para el arquitecto Raúl Delgado, el titular de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de CONACULTA, este conjunto arquitectónico es considerado símbolo e hito urbano del continente. No solo representa uno de los mayores retos de preservación del patrimonio cultural, también para fortuna del patrimonio monumental. Los trabajos de mantenimiento emprendidos en este inmueble han dado pauta a futuras intervenciones que buscan nivelar y consolidar monumentos como la Torre de Pisa, de acuerdo a un especialista, lo que ha llevado al estudio de la catedral edificada sobre el centro ceremonial mexica es a obtener un conocimiento mayor sobre este inmueble y sobre el terreno donde fue edificado. En 2013, como Patrimonio Cultural de México, la Catedral Metropolitana, construida en cantera gris, es un símbolo que entraña la identidad nacional. Es el monumento histórico y artístico más importante del país, que tuvo como uno de sus arquitectos a Manuel Tolsá, como ya se los había mencionado, quien realizó la cúpula
las balastradas y el grupo escultórico con 3 figuras representativas de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, nos explica el especialista Raúl Delgado. En ese año recibió un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos para su mantenimiento y preservación. Esto fue adelantado por Julio Valencia, el director de obras de restauración de la Dirección de Sitios y Monumentos. Algo que afirmó fue: en cuanto nos lleguen los recursos, vamos a iniciar una etapa de conservación de cantera en la fachada principal, pero también se requieren recursos para el Sagrario Metropolitano, que es una joya del barroco. Se pretende además aprovechar la energía con la utilización de celdas solares. Ahora, en cuanto a intervenciones arquitectónicas, en 1927 se emprendieron algunas obras de mantenimiento en la catedral que confirmaron la existencia de una zona de hundimientos en las capas altas del subsuelo. En 1943, los arquitectos Antonio Muñoz, Manuel Cortina García y Manuel Ortiz Macedo dirigieron una intervención que consistió en variar la tierra que llenaba las celdas que integraban la cimentación del conjunto. Esto es documentado del libro Restauración de la Catedral de México, coeditado por el Conaculta y la UNAM. Ahora, tras el incendio que sufrió la catedral en 1967, quedó en muy malas condiciones, así que entre 1975 y 1976 se emprendieron obras mayores. Es así como se pusieron 383 pilotes de control para reforzar la cimentación con el diseño del ingeniero Manuel González Flores. Para la década de los 80 se reactivaron antiguos problemas estructurales y se registraron deformaciones e inestabilidad en las bóvedas. Aquí, con el riesgo de que durante un sismo la catedral pudiera colapsarse. Fue entonces que se propuso la técnica correctiva de la subexcavación, con la que se logró que el inmueble alcanzara su mejor condición estructural en 65 años. Imagínense cuánto riesgo con solamente entrar. La Catedral Metropolitana fue digitalizada para su preservación. Especialistas de Estados Unidos emplearon drones y escáneres láser para realizar la documentación digital de los 4 edificios que conforman la Catedral Metropolitana. 3 especialistas de la ONG hicieron los trabajos de documentación digital del conjunto catedrálico con 3 tecnologías diferentes: drones para capturar fotos aéreas, fotocámaras para captar superficies terrestres y escáneres láser para documentar la geometría del sitio. Estas acciones con escáneres y drones permitieron tener planos arquitectónicos más completos sin llegar a entrar e investigar dentro de la catedral. Es así como con estas tecnologías se generaron modelos en 3D que resultaron de gran importancia para la preservación del patrimonio cultural, ya que de esta manera permiten hacer reconstrucciones más asertivas y efectivas tras sismos y desastres naturales. Además, el material resultante puede ser utilizado en otras iniciativas, como la difusión de la riqueza que hay en este país a través de medios digitales. Qué mejor manera ahora con la pandemia que poder visitar las catedrales y un sinfín de museos en digital. Ya sería una nueva experiencia sin llegar a causar problemas en las edificaciones. Y es así como se puede mostrar y apropiarse
las personas ya no siquiera estamos hablando del país, sino de otros, se pueden apropiar del patrimonio, buscarle su propio significado. Ahora, Varela explicó que esta catedral data de una segunda construcción que inició en el año 1574 y concluyó 200 años después. Nos dice que es un edificio muy pesado y grande, con 60 metros de frente y 120 metros de largo, así como un peso estimado de 127,000 toneladas, que cuenta con diversos estilos arquitectónicos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El coordinador mostró que aunque los sismos de septiembre del año 2017 no pusieron en riesgo la estabilidad del inmueble, generaron daños que actualmente se atienden. Estos trabajos no generan ningún costo para la dependencia, toda vez que CIARC, que es una organización sin fines de lucro, se dedica a digitalizar el patrimonio cultural de todo el mundo, permitiendo así que haya un código abierto y no tengas que viajar para ver estos lugares. Hubo una inversión de 74 millones de pesos resarcidos para los daños que ocasionaron estos sismos del 2017. Fueron revertidos los rezagos de mantenimiento que acumuló en su sistema eléctrico, de pararrayos y de los pilotes de control internos que nivelaban su hundimiento. En el sismo del 2017 se observó que este movimiento provocó en 2 de las torres campanario la oscilación, explica Arturo Balandrano, director de Sitios y Monumentos. Esto atacó los basamientos del segundo cuerpo de las torres. Estas comenzaron a moverse en sentidos contrarios y provocó que los sillares de la mampostería se movieran mucho más que en cualquier otro sismo. Este movimiento provocó que los sillares de la mampostería de las torres y las dovelas de sus arcos se desplazaran, perdiendo el material que mantiene unidas sus juntas. Además, produjo microfracturas en la piedra. Las afecciones no se quedaron ahí, también se llegaron a dañar cúpulas y bóvedas, así como se llegaron a reactivar grietas del pasado. El proceso ahora, afirma Antonio Mondragón, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, está en la fase de selección del proyecto ejecutivo. Se requiere hacer trabajos de retejido de la mampostería, sustituir bloques y reponer en las juntas el material de cal, arena y baba de nopal con el que se adhieren las piezas. En el caso de las grietas, se tienen que restituir las piezas de mampostería. Hay que cortarlas, sacarlas y cambiarlas. Una vez con el proyecto ejecutivo que Balandrano estima estará licitado en 6 meses. Se llegarán a colocar andamios e iniciarán los trabajos que se van a llevar la parte final del año. También nos lo explicó Antonio Mondragón. Desde los sismos hasta la fecha, la catedral luce invadida de flora parásita. La segunda vía de trabajo presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador se va a atacar ese problema. El resto del presupuesto es para temas de seguridad como el sistema eléctrico, que se rehabilita completamente, y el sistema de pararrayos, que una tormenta eléctrica en 2018 evidenció como obsoleto. El trabajo incluye además la restitución de 2 elementos que se colapsaron con los sismos: la cruz que remata la torre oriente y la escultura La Esperanza que Manuel Tolsá colocó, junto con otras 2 piezas, el reloj central del edificio. Para ambos se elabora un proyecto de restauración con los elementos que pudieron ser rescatados y se estudia un nuevo sistema de anclaje para sustituir
el que originalmente se utilizó alrededor de 1813, cuando se terminó la construcción de la catedral. Como hemos escuchado, han habido algunas intervenciones que han generado su estabilidad y entiendo la razón por la que se ha tratado de preservar al ser un referente sin igual para la ciudad e inclusive para el país. Pero aquí algo importante a destacar es cómo de las ruinas ha surgido una fusión con la hierba mala, la hierba silvestre que ha habido y que por quererla mantener como antes se tenía, trata de erradicarse, cuando bien puede generarse algo completamente nuevo. Si bien ya escuchando esto sería un poco arriesgado incitar a la gente a entrar, puede mantenerse como un monumento, ya no buscar la preservación, simplemente dejar que siga ahí, asegurarse que si llega a haber más sismos no ocasione daños a los alrededores y simplemente sea una belleza en ruinas. Hay que ser conscientes del respeto y si es necesaria conservar por su utilidad de la religión, debe considerarse siempre las partes que lo conforman. Tal vez podría hacerse un anexo en el cual ahí la gente pudiera entrar, pero en sí la catedral creo que es mejor hacerlo caso como la teoría de Ruskin, que es simplemente dejar que llegue a su límite y que se una a esta naturaleza que con toda la complejidad que hay en la Ciudad de México ha ido apropiándose. Ustedes díganme, ¿preferirían que se restaurara ya sea con nuevas modificaciones, que sea un monumento completamente diferente? Porque tristemente con las restauraciones así llega a pasar. ¿O preferirían que se una y pase su tiempo, se erosionen las rocas con el paso y sea un monumento completamente diferente? Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!